Domínguez. Si se te acaba rapidísimo la batería del celular, ese es otro tema. No se preocupen, ese no es el que vamos a preguntarle a nuestro especialista. Contador, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Fíjate que hemos visto últimamente el aumento de precios en toda la canasta básica y de repente hay un producto muy indispensable en nuestras despensas, que es la leche. Y en ocasiones nos preguntamos, pues bueno, ¿por qué está tan cara el precio de la leche? Y es importante hacer una recopilación de datos de lo que la industria lechera, sobre todo en Tijuana, ha sufrido durante, bueno, varias décadas, ¿no? Ha sido una industria que ha sido muy castigada, sobre todo con aquella situación de que tenían un techo los precios, aquellos subsidios, no nada más la industria lechera, también la industria de la tortilla, el pan, etcétera, tenía una cierta fijación de precios. Y es por eso que estas empresas empezaron o estuvieron operando durante mucho tiempo, de los años 70, 80, con muchas pérdidas. Sobre todo la lejanía del centro de la República, la lejanía de no tener muy cercanos algunos insumos, como por ejemplo el forraje para el ganado, a lo mejor también la atención, las vacunas, etcétera. Era difícil poder operar una industria que curiosamente nunca dejó de tener su objetivo bien claro, su misión muy específica de surtir de leche a los tijuanenses. Y eso es una situación muy válida porque a pesar de las pérdidas y los retos, por ejemplo, en los años 70 era un reto el envase. En aquel entonces se vendía en envase de vidrio, 2 litros, 1 litro. Y el manejo de ese tipo de producto dentro de una botella de vidrio, más pesada a lo mejor que el propio líquido, era muy complicado, ¿no? Definitivamente la pérdida era muchísima de envases, además de que después cuando lo retornaban, la limpieza del propio envase era pues sumamente delicada. Se tenían que comprar máquinas especiales que no existían en México, que se tuvieron que traer del extranjero para poder lavar las botellas y poderlas esterilizar y sanizar. E incluso pues también en aquel entonces ya se vendía aquí la leche homogenizada y pasteurizada, cosa que en el interior de la República no se daba. En algunos lugares todavía se vendía la leche bronca y con aquel señor que pasaba con un bote y en un caballo repartiendo la leche. Me tocó verlo todavía en ciudades como Guadalajara, por ejemplo, que todavía así se vendía en algunos lugares ese producto. La industria lechera en algunos lugares era muy fructífera, como lo fue en La Laguna. Sin embargo, el empaque era diferente. Nosotros aquí en la frontera estábamos acostumbrados a tener empaques similares a los empaques que se venden aquí en San Diego. Y la verdad de las cosas es que esa era una situación también de competencia muy fuerte que tenía la industria aquí en Baja California. Salían muy caros los costos y no podían igualar precio. Entonces, de repente, a través de subsidios extraordinarios, CONASUPO los apoyaba que con forraje, que con algunas situaciones para el ganado, pero la verdad es que no llegaba tiempo para poderlo surtir. Y entonces siempre tenían ese problema, ¿no? A pesar de que después, ya en los años 80, la industria lechera en Estados Unidos pues ya se manejaba lo que conocemos nosotros del envase de plástico que viene en galón y medio galón. Y sin embargo, aquí en Baja California todavía estábamos sufriendo esa transición del envase de vidrio que ya no se elaboraba tampoco hacia el galón, que tampoco se elaboraba en el interior de la República, entonces lo tenían que traer del extranjero. Entonces era todo un reto para la industria lechera el poderla vender. Incluso hay una anécdota en la cual improvisaron, así como se venden en costales el azúcar, el arroz, el frijol, así se empezó a vender la leche también en costales. Se metía dentro de una jarra amarilla y te regalaban las tijeras para que tú pudieras servirla. Imagínate la merma que se tenía con el manejo de esos costales tan delicados, ¿no? Costales de plástico. Entonces era un cochinero por completo en los mercados cuando ibas a agarrar tu costal de leche. Muchas veces ya estaba frágil y bueno, eso fue la historia de la industria lechera en ese proceso, ¿no? Ya en algún momento se vendían en algunas presentaciones de litro y de medio litro la leche en cartón encerado, en envases. No era Tetra Pak, no, era todavía cartón encerado. Y la verdad es que no resistía mucho el peso tampoco, no lo podías ya vender en litro, 2 litros o una presentación más grande, no lo podías vender. Eran en medio litro y un cuarto de litro, perdón.
Entonces, esa situación pues provocó también que incluso las tiendas de abarrotes no les llegaba para empezar, el manejo del producto, pero también la calidad del producto. Era una situación que si en 8 horas no repartías la leche recién salida ahora sí que de la industria, se echaba a perder. Entonces, muchos de los tiendas de abarrotes, como no les llegaba a tiempo el producto, se juntaron en Tijuana e hicieron un mercado que se llamó Mercados Unidos en aquel entonces, para poderlo repartir a la manera de que ahora se distribuyen los productos en los mercados de conveniencia. Y no nada más fue la leche, también fue el queso, fueron muchos otros productos de primera necesidad para poderlos repartir. Entre todos ellos se juntaron y compraron camiones refrigerados, que en aquel entonces no eran muy populares. Incluso la leche se repartía en camiones normales e iban directamente a tu casa y te la dejaban, ¿no? O sea, eran los tiempos aquellos de que el niño salió güerito porque el lechero era güerito, ¿no? Ahorita ya eso ya no existe, sale güerito por otras cosas. Pero entonces eran esos tiempos en que el lechero llegaba a tu hogar y te repartía los envases. Posteriormente, bueno, ya pudieron obtener los insumos suficientes para poderlo envasar en galón, pero luego después surgió el problema de cómo lo tapaban, no se vendían las tapaderas cercanas. Y en Estados Unidos las tapaderas que se vendían eran bajo otra regulación, entonces ahora sí ya tenía el galón, pero ¿cómo lo tapabas? Era otro reto que sufrió la industria lechera en aquel entonces, y bueno, muchos otros más, hasta el momento en que ya se pudo pulverizar la leche, ya a finales de los 80 ya se empleaba esa técnica, y entonces ya la situación del producto ya era de mejor calidad, ya duraba mucho más días, ¿no? Entonces, todo eso ha tenido que pasar hasta el momento de tener que llegar con una competencia del interior de la República, ¿no? Ya cuando aquí llegó, a mediados de los 80, el mercado del pelícano ya llegó con toda una estructura para poder repartir sus productos desde el interior de la República. Entonces ya no estábamos tan lejos, ¿verdad?, de la competencia. Mientras tanto, pues la industria lechera ya no nada más estaba en Tijuana, sino ya también ellos mismos se repartían hasta toda la península ese producto, que ya estaba llegando un poquito más a los baja californianos, ¿no? Sin embargo, siempre la competencia de Estados Unidos, el precio, sobre todo con esa llegada de mercados de club de precios, en los cuales pues te venden al mayoreo, te venden más barato, hay acceso de muchas personas que tienen su credencial. Entonces, todo eso pasó de que prácticamente la industria aquí pues ha tenido que competir también con todos esos productos que han llegado tanto del extranjero como de aquí de la región, ¿no? Incluso la cuestión de llegaron en una competencia de estar convenciendo a los ganaderos de que les vendan la leche a ellos. Y entonces ya al mercado local, a la industria local, pues no le quieren vender porque muchos años estuvieron con ellos, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que ellos agarran a los ganaderos de aquí no precisamente para surtir al mercado de Baja California, sino para surtir al mercado del extranjero porque les queda más cerca. Entonces, prácticamente ahorita hay como una especie ahí de situaciones conflictuadas, de intereses, con la cuestión de si los ganaderos le venden a la lechería del interior o hacia la lechería local. Eso produce que el precio, pues lógicamente se dispare, ¿no? Porque les venden los insumos y la leche sobre todo más cara. Ahorita está alrededor de 55 pesos el galón aquí en Tijuana, y en Estados Unidos está, pues ahorita yo creo que con el tipo de cambio está unos 5 o 6 pesos más barata todavía, porque llegó a estar hasta 10 pesos más cara aquí la leche. Incluso desde 2011, si te pones a hacer una recopilación de precios, el galón de leche aquí en Tijuana estaba a 32 pesos. Entonces sí ha subido bastante desde 2011 a la fecha, ha subido casi un 70% el precio. ¿Las productoras de leche aquí locales no tienen ranchos ganaderos entonces? Al principio sí los tenían, de hecho eran casi todos los establos Alonso, de la familia Alonso, porque la leche que se consumía a finales de los 60 era leche Alonso, así se llamaba. Yo recuerdo el primer viaje de estudios que tuvimos en la primaria, allá en el Instituto México, primer año, Salón 2, profesora Lupita Reyes. Nos llevaron a la lechería Alonso, se me quedó muy grabado todo el proceso que se tenía. Ellos mismos eran los dueños de las granjas, pero ahora ya no ha sido tan conveniente, ¿no? De hecho, han tenido algunos contratos con algunos ganaderos de la región para que ellos mismos se encarguen de los establos, que es un proceso en realidad muy sofisticado, no es cualquier cosa. La vaca es un animal muy nervioso. De repente surgen algunas cosas, ven pasar aviones o pasan carros muy cerca, como ya sucedió cuando